Hola, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que se lo estén pasando muy bien este fin de semana. El día de hoy quiero que me acompañes a reproducir este maravilloso arbolito de jade, como yo le llamo. Es un arbolito de jade variegado bellísimo. Incluso yo te podría decir que lo podemos dejar que siga creciendo, que se haga enorme. No hay problema, se puede hacer enorme. Pero el día de hoy dije no, ya es tiempo de reproducirlo y quiero reproducirlo con todos ustedes, mis queridos amigos de YouTube. Así que pues vamos a comenzar con este video. Este hermoso árbol de jade, en lo que te voy platicando un poco de sus cuidados, es maravilloso para tenerlo en tu casa. Se puede tener en semisombra, aunque también lo puedes tener en sol. Eso sí, como este es variegado, lo mejor será no tenerlo en un sol muy fuerte porque podría quemar las hojas. Yo lo tengo protegido, ¡ay, es una belleza! Lo tengo protegido con malla sombra del 50% y con eso me ha bastado. Si lo tengo más en la sombra, se pone de un color mucho más amarilloso, un verde muy bello. Incluso toma como tonos turquesa. Y bueno, a pesar de que pudiéramos podarlo como un bonsai, yo lo que realmente quiero es poderlo reproducir para venderlo, amigos. Yo ya quiero empezar a vender plantas y pues es importante podarlo para empezarlo a reproducir. Es una belleza. Mira nada más, el color de las hojas es impresionante. Es uno de los arbolitos bonsai suculentos que te recomiendo tener en casa porque se ponen bien bonitos. Ay, Dios mío, esta es una belleza. Ustedes me van a decir, Chuyito, no lo podes, solo ponlo en una maceta más grande. Pero yo de verdad que lo quiero reproducirlo para poder vender y también para que no me crezca mucho. Porque si lo dejamos va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Lo que tenemos que hacer es empezar a cortar con unas tijeras muy filosas aquellas partes que queramos empezar a reproducir. Yo te aconsejo, amiga, que hagas esto que estás viendo en pantalla, que es hacer una pieza bastante grande, o sea que no lo dejes chiquitico, no, que le cortes bien lo que son las piezas para que estas piezas queden grandotas. Mira, ya moví la luz para que se vea mejor la belleza de este singular bonsai. Que queden así, mira, bien grandotas las piezas. Yo más o menos voy a cortar tallos de aproximadamente unos 15 centímetros, 15 o 10 centímetros. Es bien importante que los tallos queden grandes porque a partir de ahí vamos a sacar los arbolitos. Y cuando vayas a cortar, no cortes al ras, sino que dejes un pequeño, una pequeña hojita para que de ahí pueda salir otro arbolito. Mira, yo voy a cortar aquí y estoy dejando un espacio para que crezca de nuevo. Mira, ¿ves? Aquí dejamos, no cortamos al ras, sino que dejamos un espacio para que el arbolito se pueda seguir desarrollando. Vamos a seguir cortando. Recuerda dejar un pequeño espacio para que este árbol no deje de crecer. Eso es muy importante. Y también concéntrate en cortar aquellas ramas que están muy grandes. Si las ramas son muy pequeñitas, no las cortes. Mira, por ejemplo, esta todavía es muy pequeñita. Esta también es muy pequeñita. O sea, venimos por las ramas grandotas. Por las grandotas, que son las que nos van a hacer que podamos tener unas ramas muy bellas e impresionantes. Como por ejemplo esta, pues sí las podemos cortar. Pero si son menos de 10 centímetros, entonces no, amigos. O sea, queremos las ramas grandes, así mira, bien grandotas, para que esos árboles se pongan bien bonitos. Y es muy fácil reproducir este tipo de suculentas, tipo bonsai que le dicen. Es muy importante que realices esta poda una vez al año. No se poda siempre, no creas que es muy rápido que crezca, no. Más o menos es una vez al año, es cuando yo vengo y podo. Y esa poda siempre se hace en otoño e invierno para que nuestro arbolito se ponga bien bonito. También es importante que cuides un poco la forma. Por ejemplo, este no lo voy a cortar porque si no se va a deshacer un poco la forma. O sea, también hay que cuidar la forma para que no vaya a quedar una poda muy, muy, muy fea. Pues no. Y de este modo estamos cuidando que nuestro hermoso suculenta ya tipo bonsai, no quede tan feita. Tampoco se trata de cortarlo todo. Solamente estamos cortando aquellas áreas que ya están muy desarrolladas y que necesitan
una muy buena poda. Así que pues estas las vamos a dejar para que él se siga desarrollando por atrás. También se puede reproducir mucho más, incluso no dudo que se pueda reproducir desde hoja, amigos, pero este tipo de suculentas bellas se tiende a reproducir por tallo. Oigan, y no es el único que vamos a reproducir, no, 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 porque tengo otro maravilloso bonsai y que también es variegado y que también vamos a estar reproduciendo. Aquí nosotros podríamos hacerle una poda para que mantenga una forma redondeada, pero yo no lo voy a hacer porque si nosotros podamos para mantener la forma, vamos a perder la oportunidad de reproducirlo. Y este bonsai en particular les encanta a las personas, siempre las personas me quieren pedir un gajito de este bonsai. Es un bonsai bellísimo, entonces no lo vamos a dar la poda de circunferencia para que él quede con una bonita forma, bonito porte, porque queremos hacer reproducción para que nuestros amigos también lo puedan cultivar en casa. Este es otro arbolito tipo bonsai bellísimo. Es hermoso porque es variegado. Ustedes saben que en el mundo de las suculentas es difícil conseguir suculentas variegadas. Pues mira lo bello que está este. ¡Ay, es un árbol de jade bien bonito! Me encanta, amigos. Mira, y aquí hay una suculentita que quién sabe de qué tipo de suculenta será, pero la vamos a dejar ahí. Esta ya le hace falta, a este bonsai ya le hace falta un cambio de maceta. Ellos rápidamente generan raíz, lo que sí es que es muy lento para crecer. De todos modos, yo quiero hacer reproducción porque como ya te mencioné, este tipo de bonsai son muy valorados en el mundo de las suculentas. Estos no son tan económicos, queridos amigos. Yo sé que ustedes me van a decir, Chuyito, deja que crezca, que se haga más grande, pero no, amigos, les voy a hacer una pequeña poda. Aquí me encantaría hacer una poda, amigos, bien intensa para sacar muchos arbolitos. Ay, de verdad que me va a doler podar este bonsai. No sé, me estoy empezando a arrepentir. Pero es importante que hagamos las podas para que él se pueda reproducir y como ya mencioné, para que nuestros amigos tengan la oportunidad también de cultivar esta bella suculenta. Lo que vamos a hacer es que no lo vamos a reproducir tan al ras para que no pierda lo que es su forma arbustiva. Pero sí vamos a sacar unos piecitos. Así que pues vamos a intentar que esos pies estén largos, dejando hojas para que él pueda seguir creciendo. Ya saqué aquí. Este también lo voy a sacar desde acá. Dios, pobrecito. Ay, amigos, hacer esto no es fácil. No es nada fácil. Asegúrate de cortar aquellas piezas, amigos, que realmente no dañen tanto a la planta para que él se pueda seguir reproduciendo. Y nosotros a podar de esta manera vamos a obtener muchos esquejes. Esta parte que está aquí, amigos, la vamos a dejar así. De aquí van a salir dos o incluso puede que salgan más ramitas de esta ramita que corté acá, esta que está acá. Podríamos incluso cortar esta, solamente que no quiero porque después ya no van a dar tantos y tú sabes, ¿no? Se trata de generar un bonsai que no se vea tan mal, pero que al mismo tiempo nos genere bebés. Y aquí pudimos haber generado muchos bebés, amigos, pero yo lo voy a dejar así. Más vale. Y no nada más vamos a tener 3 esquejitos, porque aparte es poquito porque es bendito. Lo siguiente es quitar las hojas. Estas hojas las puedes sembrar, amigos. Van a salir también arbolitos. Solo ten cuidado de no romper la yemita de crecimiento. Ten mucho cuidado. Y pues este lo vamos a sembrar así, mira. Se va a ver bien bonito. Estos no son nada económicos. Sí son algo... Pues incluso son difíciles de conseguir. La verdad es que yo corrí con mucha suerte la vez que encontré este tipo de jades variegaditos. Corrí con mucha suerte. No saques todas las hojas, no, queridos amigos, saca poquito porque este enraiza fácilmente y así lo vamos a sembrar. Si te das cuenta, no pelo todas las hojitas porque queremos que el tallo sea corto. Con mucho cuidado, rota la hoja para que tú puedas generar más bebés. Y estas hojas también las vamos a reproducir. De este modo hemos sacado 3 hermosos esquejitos. Pude haber sacado más, amigos, pero yo quiero que esos árboles crezcan grandotes. Por ejemplo, si yo hubiera esquejado este pequeñito, pues hubiera quedado muy pequeñito y tampoco se trata que quede tan pequeño. A mí me gusta que los esquejes queden grandes para que la venta se haga más rápido. Este lo vamos a dejar descansar y lo vamos a llevar. Ahora vamos a seguir con la otra suculentita
que nos ha quedado. A esta que está aquí hay que sacarle las hojas de abajo para poder enraizar. A este sí le vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros porque las vamos a enraizar un poco profundo. Pueden ser 2 o 3 centímetros que cortes tú todas las hojitas. Y no tienes las hojas, amigos, estas las puedes poner a enraizar también. Te aseguro que también tienen la capacidad de darte bebecitos. Solamente que colócalas en algún lugar lejos por ahí, porque son algo tardadas en salir esos bebés y también pueden, ser como que demasiadas. Colócalas en una macetita, algo que tengas por ahí. Yo voy a seguir, queridos amigos, de quitando todas las hojas con mucho cuidado de estas suculentas maravillosas. Ay, ya tenía muchas ganas de reproducirlas. Como te comento, a la gente les encanta porque se hacen unos árboles bien bonitos. Y ahorita los veo, amigos, para enseñarte cómo vamos a enraizarlos. Ya casi terminamos con este video. Solamente nos falta cómo los vamos a enraizar. Y listo, amigos. Vamos a rellenar una maceta con polvillo de coco, perlita y tierra normal de jardín. Es muy fácil enraizar estas suculentas. Y la clave está en utilizar un buen polvo enraizador. Yo estoy usando Rhizome Plus Fax enraizante, que pues la verdad me ha salido muy bien. Vamos a empezar por este arbolito de jade que es mucho más grueso y simplemente vamos a enterrarlo de esta manera. Esta es una suculenta que brota muy bien, se reproduce bastante bien. El único detalle pues es que es bastante lenta para salir, no sale tan rápido, amigos, es decir, su crecimiento es algo lento. Pero pues le estamos ayudando con esta hormonita enraizante y las vamos a poner juntitas. ¿Por qué las vamos a poner juntitas? Para que la maceta se vea chula. Mira nada más que belleza. Ya aquí ya serían al menos 70 pesitos, amigos, que es como yo conseguí esta plantita. Cuéntame en cuánto la conseguiste en tu ciudad. A lo mejor es más cara y yo conseguí una ganga. Lo que sí te debo decir es que las suculentas variegadas generalmente siempre son un poco más caras. Otro detalle, queridos amigos, es que realmente tarda mucho en crecer. Yo la llevo cultivando como, pues a lo mejor unos 6 meses quizá, y ha tardado. O sea, es una planta lenta porque es variegada, entonces no la vendas tan barato. Recuerda, no desgastemos el mercado porque si no esto ya no es negocio. Por lo pronto, también te recomiendo colocar un poquito de hormona enraizante en los cortes para que no vaya a entrar por ahí algún hongo o alguna bacteria. Entonces ya hemos colocado en los cortes polvito enraizante, puedes colocar azufre también. Ay, es una delicia esta suculenta, me encanta. Y mira, ya tenemos aquí nuestra recompensa de cultivar suculentas. Tenemos una reproducción. Si te das cuenta, por eso puse los tallitos algo largos, porque si dejas los tallitos muy cortos, amigos, pues como que va a tardar mucho esto en crecer y la verdad es que no va a tener tan buena vista. Aquí también puedes ir colocando lo que son las hojitas, las puedes ir colocando de esta manera para ver si de casualidad enraizan por ahí. Simplemente tú déjalas por ahí y con suerte nos saquen algunas raíces. No se van a ver mal en la maceta porque incluso se difuminan muy bien. Yo voy a colocar esas raícitas ahí, que se queden estas semillitas y listo. Ahora sí, vamos con la otra maceta, amigos. Y vamos a ir colocando nuestros esquejitos. Bien importante aplicar enraizador en toda el área que hemos dejado para ellos y enterrarlos muy bien hasta adentro, hasta el fondo, que queden bien enterraditos para que puedan desarrollar sus raíces, amigos. Si quieres puedes ayudarte con la ayuda de un lápiz. Yo en este caso voy a estar usando una cucharita para poder meter muy bien estos esquejes y que no nos vayan a quedar mal plantados. Por eso es importante que dejes peloncita la parte de abajo. Yo dije más o menos 2 centímetros, pero ¿por qué no te puedes arriesgar a poner 3 centímetros? El caso es que queden bien sembraditas y que no se vayan a salir. Yo ahorita te voy a poner esto en pausa y ahorita terminamos. Y listo, amigos, mira qué bonita nos quedó nuestra maceta con esta suculenta. Es bellísima. Yo cuando la compré me fue como una ganga porque me costó alrededor de 95 pesos, aunque los precios de estas suculentas en este tamaño suelen ser un poco más caros. Yo cuando la compré, amigos, estaba más chiquitita, ha crecido mucho, la verdad. Y estas ramas las vamos a dejar aquí, amigos, que crezcan muy bien juntas. Eso es muy importante, que crezcan muy bien
en estas ramas todas juntas, pero una vez que ya tengan más tamaño, que eso va a ser dentro de unos 7 meses, poder hacer la división y sembrarlas en sus macetas individuales. Como ya mencioné, tardan bastante en crecer, así que yo te daría 7 meses para que cambies y las puedas cambiar a macetas individuales. Eso sí, vamos a tener muchas suculentas bonsai para adornar nuestro jardín. Estas también quedan muy bonitas. Estas también se van a tardar más o menos unos 7 meses en que tú hagas ese trasplante a una maceta más grande. Y bueno amigos, yo soy Chuyito Jardinero. Espero que te haya gustado este video y nos vemos. Hasta la próxima.